Por supuesto que como ustedes, hermano, amo a los sacerdotes. Amo de todo corazón y agradezco profundamente el don de su vocación porque es la que mantiene viva la Iglesia mediante la transmisión de los sacramentos. Y en consecuencia, cuando critico los excesos de algunos clérigos, en este caso un diácono, digamos, pero que también acontece con algunos sacerdotes, de ninguna manera generalizo, al contrario, cada vez más, especialmente durante la pandemia del COVID, es admirable ver más y más sacerdotes que son verdaderos testigos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y muchos de ellos han dado sus vidas heroicamente. Pero acá me quiero referir a un problema que muchas veces encontramos con los clérigos caprichosos. Y les cuento una historia que algunos de ustedes ya deben haber leído en Así Prensa y comento al respecto, ¿no? Como saben ustedes, en Así Prensa, y si no han leído, lean hermanitos, porque hoy en día no podemos ser católicos orgánicos solamente con la devoción. Si nuestra mente no está formada, nuestra devoción podrá mantenernos en la fe, pero nos va a impedir, 1, interpretar la realidad, y 2, transmitir la fe a las siguientes generaciones. Entonces, voy acá a lo que escribió el arzobispo Allen Vigneron, que es el arzobispo de la arquidiócesis de Detroit, en el estado de Michigan, en Estados Unidos, al norte del país y cerca de los lagos en la frontera con Canadá, ¿no? Monseñor Vigneron primero envió una carta a los fieles diciendo, como ustedes recordarán, como deben haber leído, digo, en Así Prensa, la Congregación para la Doctrina de la Fe respondió a una consulta de los obispos norteamericanos, que tiene valor universal, en la cual preguntaban si era válida la fórmula de bautismo que decía, nosotros bautizamos en el nombre, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como saben, la fórmula del bautismo es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es un término sacramental. Recuerden que las frases de los sacramentos, las fórmulas de los sacramentos, son fundamentales para que el sacramento acontezca, ¿no? Entonces, si un sacerdote no pronuncia correctamente las fórmulas de la consagración, no está consagrando. Si un sacerdote no pronuncia correctamente las palabras del bautismo, no está bautizando. Entonces, hay gente que se sorprende que una sola palabrita, como dicen, entre comillas, cambie todo. Pero es lógico que así sea. ¿Por qué? Porque si no existe una fórmula establecida, cualquiera podría decir cualquier cosa y los fieles nunca tendrían la certeza de que algo está ocurriendo. Por eso que la Iglesia enseña, esta fórmula produce esto si es realizada por un ministro ordinario y legítimo. Esa es la certeza de que estamos recibiendo el cuerpo de Cristo, la certeza de que nuestros hijos están bautizados. Entonces, ¿qué pasó acá? Una vez que esta norma fue conocida, es decir, que no se puede decir nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se puso de moda pues en toda la época post-Concilio Vaticano II en Estados Unidos, ¿no? Y hubo un grupo más chiquito todavía que se sabe, o sea, ni se necesitó consultar al Vaticano para saber que era ilícita, ¿no? Y además inválida la fórmula que algunos utilizaban, que era para evitar los términos masculinos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Utilizaban el término creador, que en inglés es neutro, ¿no? O sea, en español existe creador y creadora, o sea, es siempre masculino. Pero en inglés no, es neutro, entonces utilizaban el nombre del creador, del reconciliador y del vivificador. ¿No? Eran 3 temas para no decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque son Padre e Hijo son masculinos, pues, ¿no?
Entonces, también esa fórmula era conocida de haber sido completamente inválida, ¿no? Pero esta incluso se popularizó una canción que decía, pues, We baptize you, o sea, nosotros te bautizamos, donde todos los que estaban asistiendo al bautismo extendían las manos, ¿no? Entonces era todo el pueblo de Dios el que estaba bautizando. Bueno, resulta que el pueblo de Dios metía la pata horrorosamente porque finalmente, como dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, no era válido. Entonces, ya esto quedó claro y las diócesis en Estados Unidos han estado viendo cuál es el caso en cada uno para ver si se puede subsanar los sacramentos. Pero acá es donde viene el problema. Resulta que un joven sacerdote recién ordenado en el 2017, el padre Matthew Hood, ¿no? Estaba pues ahí estaba ahí tranquilo, ¿no? Ordenado sacerdote, haciendo su trabajo pastoral, y en eso su mamá le manda un DVD de su bautismo, ¿no? El tercer aniversario de su sacerdocio, le manda este DVD justo después de que la Congregación para la Doctrina de la Fe había determinado esto. El sacerdote dice, qué bonito, voy a ver mi familia, voy a ver el momento de mi bautismo, y pone pues el DVD y ve que el diácono que estaba presidiendo, ¿no? Un diácono permanente, liberal, conocido ahí, lo bautizó con el con el nosotros te bautizamos, con el cantito y todo, nosotros te bautizamos. Entonces, a este joven sacerdote se pararon los pelos porque se dio cuenta que su bautismo era nulo, era inválido, o sea, no había acontecido un bautismo, no había sido recibido en la iglesia. ¿Y saben lo que eso significa? Significa que su sacerdocio era inválido, que no era sacerdote, porque así es como funcionan los sacramentos. La norma del Código de Derecho Canónico dice que para ser sacerdote tiene que ser un varón bautizado idóneo, ¿no? Varón, no puede ser mujer, bautizado, no puede no ser bautizado, idóneo, es decir, con las condiciones suficientes físicas, mentales, espirituales, etcétera, para ser sacerdote. Así de sencillo. Y él no lo había recibido. Entonces, el obispo cuenta que el padre presentó esto a la diócesis diciendo, el que intentó bautizarlo es el diácono Mark Springer. Digo el nombre porque para nuestros hermanos hispanos que están en la zona, en la arquidiócesis de Detroit, que no son pocos, sepan que este diácono pues es un mono con una escopeta, ¿no? Y que es sabido que utilizó esta fórmula inválida mientras estuvo en una parroquia de San Anastasia de 1986 a 1999, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? El padre Hood tuvo que dejar de celebrar la Eucaristía y, como no era un ministro ordinario, buscar a aquellos niños que había bautizado para decirle, los tiene que bautizar un sacerdote ordenado, ¿no? O alguien con la potestad para bautizarlos, y ha tenido que seguir todo el proceso para atrás, y él ha tenido que ser bautizado de nuevo, ordenado de diácono y de sacerdote de nuevo, todo de nuevo, para poder otra vez recibir sus facultades. Un proceso que ha tomado un buen tiempo. Obviamente, el arzobispo Viñeron, que es un excelente obispo, ¿no? Es un obispo con un gran celo apostólico, inmediatamente tomó los pasos para subsanar esto, porque sabía que no había falta alguna en él, ¿no? Pero ahora la arquidiócesis ha tenido que comenzar un trabajo de pesca de todos los que han sido bautizados o que han recibido algún sacramento por este diácono o por cualquier otro sacerdote que haya dicho esto. Entonces ha puesto un anuncio en todos los boletines parroquiales, en la página web de la arquidiócesis, diciendo, por favor, todos los que han recibido algún sacramento, especialmente el bautismo del diácono Mark Springer, por favor, háganlo saber inmediatamente, ¿no? Y la parroquia a la que había sido asignado el padre Hood, que es el Divino Niño de Dearborn, ¿no? Y la parroquia de San Lorenzo en Utica,
están trabajando con la arquidiócesis para rectificar todos los sacramentos. Entonces, miren, hermanos, todos los problemas que hay y todas aquellas personas que en buena fe creían que habían recibido los sacramentos y no lo han recibido. Y en consecuencia de esto, no solamente ha habido este problema de la arquidiócesis de tener que subsanar o simplemente hacer los sacramentos por primera vez, porque lo que recibieron no fueron sacramentos, sino el pánico que yo he visto en el mundo católico en Twitter, de gente que está pidiéndole a sus papás los videos o cualquier tipo de registro de su propio bautismo para saber si esta locura de we baptize you, o sea, se ha cometido en otras personas y en otros lugares, ¿no? Y si se ha cometido con ellos. Entonces, es interesante porque hay algunos que hacen un poco de broma en las redes sociales diciendo, mira, yo pertenezco a una diócesis, a la diócesis tal o cual, donde había un obispo firme, donde había buenos sacerdotes, donde habían diáconos bien formados, y nunca pasó eso, así que yo respiro con tranquilidad. Pero muchos otros no. ¿Y cuál es la lección, hermanos? Es que los sacerdotes no pueden hacer lo que se les da la gana. Porque, como decía San Pablo VI, ecclesiam suam, la iglesia es de él, de Cristo, es su iglesia, no es la iglesia de los curas. Los sacerdotes no pueden cambiar las fórmulas, no pueden hacer lo que se les da la gana, no pueden actuar de acuerdo a su sensibilidad. Por supuesto, hay cosas que forman parte de la sensibilidad litúrgica. Los sacerdotes no están llamados a ser unos robots, pero todo tiene que estar dentro de las normas, especialmente cuando está en juego la validez de los sacramentos, la validez de una consagración eucarística, la validez de la fórmula de absolución en el sacramento de la confesión, la validez del bautismo, como vemos en este caso, y todos los demás sacramentos que están en juego. Entonces, el sacerdote no puede decir lo que quiere, no puede decir lo que le gusta. El sacerdote tiene que decir lo que aparece en las normas, ¿no? Hay una frase que en el mundo de la liturgia se conoce bastante bien, que dice, di lo negro y haz lo rojo. ¿Y por qué existe esta frase? Porque en el misal y en los libros donde están las fórmulas de los sacramentos, aparece en negro lo que exactamente debe decir el sacerdote durante la misa, ¿no? Por ejemplo, para la consagración y aquellos pasajes que son fundamentales, no solamente están en letra negra, sino que están en bold, en negrita, ¿no? O sea, están resaltados en negro. Y luego, en rojo, está lo que se dice que el sacerdote debe hacer, ¿no? Es decir, extendiendo las manos, ¿no? Haciendo la señal de la cruz, es decir, las distintas instrucciones de lo que hay que hacer. Entonces, esas instrucciones están en rojo. Obviamente, un sacerdote que ya tiene un poquito más de años sabe exactamente lo que está en rojo y ya ha adquirido el hábito de hacer las cosas como debe ser, ¿no? Pero hay algunas ceremonias especiales donde el sacerdote, incluso el obispo, ¿no? Las ordenaciones sacerdotales no son tan frecuentes. Un obispo recientemente ordenado nombrado va a ordenar por primera vez y tiene que leerlo rojo con cuidado, ¿no? Y por eso que las misas son un poquito más cautelosas, porque tienen que decir lo negro, o sea, lo que está en negro en el misal, y hacer lo que está en rojo, ¿no? Como dicen, dirigiéndose al pueblo, o sea, ahí están todas las indicaciones. Entonces, los sacerdotes pueden tener sus preferencias en algunos aspectos externos, en las pausas, en la longitud de la homilía. Espero que esas preferencias, dentro de lo razonable, no afecten a los fieles, ¿no? Pero pueden tener sus preferencias y los textos litúrgicos dan esa flexibilidad, ¿no? Una flexibilidad razonable, para adaptar
algunos aspectos de la liturgia a los fieles que están delante, ¿no? Digamos una misa para niñitos, por ejemplo. Hay un ritual de misa para niños donde el canon está explicado en una forma más sencilla, ¿no? Pero los sacerdotes no pueden ser caprichosos con eso porque miren las consecuencias, ¿no? Estaba leyendo el comentario de un importante teólogo norteamericano, un teólogo dominico especializado en Santo Tomás de Aquino, y que forma parte del equipo de formación de la Casa Santo Domingo, donde se forman los mejores dominicos aquí en Estados Unidos, ¿no? Y este padre, el padre Pitri, decía, hermanos sacerdotes, hagamos lo rojo y digamos lo negro. Cambiar las palabras de la liturgia daña las almas y tiene ramificaciones por generaciones. Hermanos sacerdotes, por generaciones. Y el caso de la arquidiócesis de Detroit, que además se está reproduciendo en muchas otras diócesis que no sabemos por ahora, es el ejemplo clarísimo de cómo los sacerdotes y los clérigos en general no pueden ser caprichosos en algo que no les corresponde, de los cuales no son dueños, sino que es dueño Jesucristo y es un derecho de los fieles. Que tengas un buen día.